Como les mencionábamos, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto de egresos de la Federación 2025, con el que se busca apuntalar el segundo piso de la Cuarta Transformación, esto en su primer año de gobierno, con un gasto total de 9.3 billones de pesos. De acuerdo con lo que se aprobó por la Cámara de Diputados, 6.4 billones de pesos se van a contemplar al gasto programable. Por ejemplo, se darán 996 mil millones de pesos a proyectos de infraestructura como es el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, que impulsan el desarrollo del sureste del país. Además, también va a haber una asignación de 980 mil millones de pesos y este rubro lo que busca es financiar los servicios que prestan los estados y municipios. En tanto, otro de los puntos que se van a fortalecer y que también esta mañana pues termina defendiendo la presidenta Claudia Sheinbaum son los programas sociales que son prioritarios en este gobierno. Tanto los que comenzaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que usted recuerda, pues se fortalecen estos programas sociales creándose la Secretaría del Bienestar y uno de los pilares de la Cuarta Transformación, como los que también se van a implementar en este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tienen considerados para este rubro 1.089 billones de pesos para al menos los trabajos que se van a realizar en el 2025. El presupuesto que van a recibir, por ejemplo, programas sociales, son la beca universal de educación básica Rita Cetina, la beca universal Benito Juárez, que es para la escuela media superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro, que va a ser para la universidad, para la educación superior, y programas de becas Elisa Acuña. Ahí también va a haber un monto destinado para estos programas sociales. Asimismo, el presupuesto del 2025 toma en cuenta un déficit presupuestario de 1.17 billones de dólares, el cual se va a financiar con deuda pública. El documento señala que este déficit es proporcional al 12% de los ingresos totales que hay en el país. Ya es un hecho lo que va a tener el gobierno en 2025 para consolidar o tratar de ir consolidando esta Cuarta Transformación, y ya hay un presupuesto de egresos que se publica en el Diario Oficial de la Federación, y por eso también se van destrabando varios puntos, como es este punto de la organización de la elección judicial para el siguiente año. Esta mañana, y hablando también de cuestiones monetarias, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en términos reales incrementó en un 5% el ingreso del gobierno federal durante el 2024. Aseguró que esto se logró sin aumentar impuestos. Destacó el trabajo que se ha realizado en el SAT, que dijo ha sido para no permitir los privilegios del pasado para incrementar los ingresos tributarios. Además, la presidenta dijo que para 2025 la meta es similar. Aprovechó para descartar la idea de una reforma fiscal porque afirmó que aún hay oportunidad para seguir incrementando los ingresos. Vamos a escuchar parte de lo que explicó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Fíjense, 5% en términos reales incrementó el ingreso. Son 445 mil millones de pesos más de ingresos. Es como 1.5 del PIB de ingresos adicionales del 23 al 24, sin aumentar impuestos. Es decir, el trabajo del SAT lo que ha hecho es cobrar impuestos de manera adecuada, no permitir los privilegios del pasado y al mismo tiempo fortalecer al SAT para seguir incrementando los ingresos tributarios, y los no tributarios fue por la decisión en su momento del presidente López Obrador de bajar el porcentaje de impuestos o de derechos que paga Pemex. Esa fue la parte, pero aún así los no tributarios están cumpliendo con la ley de ingresos.
que se presentó para el 2024. Y los tributarios también, porque quedan una semana que estamos seguros que se va a cumplir con la meta. Esto es parte de la esencia de la Cuarta Transformación. Sin aumentar impuestos, sencillamente combatiendo la corrupción y los privilegios, se incrementan los ingresos. Y el próximo año la meta es similar. Es decir, un porcentaje similar de incremento sin aumentar impuestos y manteniendo el derecho de Pemex como nuevo derecho. ¿Se acuerdan que lo planteamos? El derecho de explotación para el bienestar del pueblo de México, que es 30% solamente de Pemex. Y estamos seguros que lo vamos a cumplir. Entonces es sencillamente honestidad, que es lo que caracteriza al equipo del SAT. Eso es muy importante porque en ningún otro país se plantea la esencia de combatir la corrupción y los privilegios para tener más ingresos para el erario. Eso es algo que solamente se plantea en nuestro país. Y esta idea de que hay que hacer una reforma fiscal y hay que hacer una reforma fiscal, todavía hay oportunidad de incrementar los ingresos. Y además, todos los mexicanos y mexicanas deben pagar impuestos. Y mientras más ingresos, pues el porcentaje es mayor. Sencillamente, esto permite la distribución de la riqueza y del ingreso. Esa es la gran diferencia entre el pasado neoliberal, que condonaba todos los impuestos, se prohíbe la condonación, se cobran bien los impuestos, no hay corrupción y hay los ingresos que representó el 2024. Al cierre, el 30, vamos a presentar los indicadores económicos del país cerrando 2024, pero pues es un muy buen número que refleja pues lo que es la transformación del país. La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara con esta frase también, que cuántas veces no hemos escuchado, y que dice que el pobre es pobre porque quiere. Pues no tiene que hablarse sobre este tema de la meritocracia, sino más bien también hay que entender la desigualdad que hay en nuestro país, y una desigualdad que también ha sido vista por parte de los que pagan o los que no pagan impuestos, porque con eso también ayuda a que se redistribuya la riqueza. Y al menos, pese a que varios han insistido en que se necesita una reforma fiscal, en que se necesita también cambiar todo este modelo tributario, la presidenta dice, a ver, no, primero vamos a tratar de consolidar este modelo en donde pues sí, no es que se hayan aumentado ingresos, impuestos, no es tampoco que se les esté cobrando más impuestos a los grandes contribuyentes, no, al contrario, lo único que pedimos es que sí paguen los impuestos y que se olviden de todos estos privilegios, de todos estos derechos que supuestamente tenían los grandes contribuyentes para evadir cada uno de estos pagos de impuestos. Y también le preguntan esta mañana sobre el caso de Salinas Pliego, y ella menciona que se debe pagar los impuestos por parte del empresario. Además, también presentó esta valoración sobre la recaudación fiscal y volvió a hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva los litigios que sostiene el empresario Ricardo Salinas Pliego para no pagar sus adeudos en torno al tema de los impuestos. La pregunta fue muy clara para saber en qué situación se encontraba, y ella mencionó que está en tribunales y van a esperar para ver si antes de que termine el periodo de los actuales representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda resolverse este caso. Fue una pregunta muy concreta y una respuesta todavía más concreta para decir, a ver, el tema está en tribunales, es ellos los que tienen que resolver y ya no tienen que tampoco evadir esta responsabilidad para que se discuta el proyecto que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este tema de los impuestos de Salinas Pliego. Por otro lado, también lo que se informó esta mañana por parte del titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dañino,
Él destaca que los ingresos tributarios del gobierno federal ascendieron a 4.9 billones de pesos del 1 de enero al 23 de diciembre del 2024. Es decir, hubo 445.284 millones de pesos más que el año pasado, lo que representa este aumento que decía la presidenta Claudia Sheinbaum de 5% en términos reales. Durante la conferencia de prensa también recordó que los ingresos del gobierno federal se dividen en dos grupos, uno que tiene que ver con los ingresos tributarios y otro con los ingresos no tributarios. Al menos con los datos que se presentaron esta mañana se da cuenta que los crecimientos que han tenido mayor impacto han sido el de impuesto especial sobre producción y servicios con 180,000 millones de pesos más y el impuesto sobre la renta con 159,000 millones de pesos. Estos son parte de los datos que se informaron esta mañana en la conferencia de prensa y con lo cual dicen, pues sí tuvimos un ingreso y un incremento de estos pago de impuestos por parte de algunos, pues sí, altos grandes contribuyentes que hay aquí en la sociedad mexicana y ojalá que se sigan sumando más para que se paguen estos impuestos.